Buenos días, familia de Christ Fellowship en español. Bienvenidos sean todos, bienvenidos los que están en línea. Qué linda reunión hemos tenido hasta este entonces, ¿no es así? Gracias, por supuesto, a mi bella esposa por ese comentario de que soy el hombre más guapo que ha visto. Yo siempre bromeo de que cuando nos casamos no tenía los lentes puestos y cuando ya se los puso ya había firmado y era demasiado tarde. Así que, bueno, aquí con este hombre se quedó. Pero cada vez que se me da la oportunidad de compartir, de estar con ustedes, lo considero un privilegio. Les comparto muchas veces al preparar un mensaje, siento nervios, cierto nivel de presión. Y es que si algún día has dado algún tipo de plática, algún tipo de presentación, sea en la escuela o un trabajo, quizás sepas de lo que hablo. Y es que en esos casos el resultado, sea una calificación o una mejoría en tu empleo, un nuevo puesto, depende directamente de lo que tú digas y hagas. Y a pesar de la gran responsabilidad que es dar un mensaje bíblico, realmente es un misterio glorioso lo que sucede cada vez que se comparte de la palabra de Dios. Porque el predicador se propone ser fiel y diligente en su preparación, pero al final el resultado no depende del que está aquí en el púlpito. El proveedor y el que da el resultado es el Señor. Así que acompáñeme a orar y a pedirle a Dios que podamos recibir lo que quiere que escuchemos en esta mañana. Padre, te agradecemos por este tiempo que ya hemos pasado juntos, las cosas que ya has estado moviendo en nuestro corazón. Te pedimos que ahora prepares nuestras mentes y nuestro corazón para recibir de tu palabra que vamos a estudiar y leer el día de hoy. Cambia lo que necesites cambiar en nosotros para poder vivir la vida como tú deseas que la vivamos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como toda familia, en la mía, al ir creciendo, teníamos días muy especiales y uno de esos días eran los cumpleaños de cada persona. Y me acuerdo que el cumpleaños en particular de mi papá era muy especial para nosotros los hijos. Siempre decíamos, ¿qué le vamos a regalar? ¿Será una raqueta de tenis? ¿Será un gift card? Que ahora se hace mucho, ¿verdad? Y me acuerdo que llegó un momento, un año, donde dijo, no quiero que me regalen nada más que dos cosas. Entonces todos estamos listos. A ver, lo que tú quieras, papá, cielo, mar o tierra, tú dinos. Y lo conseguimos, lo que tú quieras. Y él nos dijo, no quiero que me regalen nada más que estas dos cosas. Dijo, amor y obediencia. Y sabes, no lo entendía en ese entonces, pero al estudiar esta semana la palabra, al prepararme para lo que vamos a ver, ahora lo entiendo un poco mejor. Y es que hemos estado en esta serie de Filipenses hablando de lo que más importa, lo principal, lo esencial. Y es que muchas veces hay demasiado enfoque en cosas secundarias en nuestro caminar con Cristo, que nos olvidamos lo que es más importante. En esta carta de Filipenses, Pablo la escribe desde Roma a la iglesia de Filipos. Y de esta carta escrita hace años, sacamos principios para nuestra fe. Verdades que aplican tanto en ese entonces como ahora. Así que la semana pasada, si estuviste aquí, aprendimos que es necesario descender. Aprender del ejemplo de Cristo. Y cuando nos enfocamos en humillarnos de la misma manera, Dios se encarga de ponernos en el lugar adecuado en su perfecto tiempo y voluntad. Pero te pregunto, ¿cómo sabemos que nos estamos enfocando en lo correcto? ¿Cómo sabemos que estamos viviendo como Dios nos lo pide? ¿Cómo sabemos que Dios ha transformado nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera de vivir la vida? La evidencia de que realmente amamos a Dios, ¿cuál es? Y según lo que vamos a leer hoy en Filipenses 2, del 12 al 30, hay una evidencia clara. Así que vamos a comenzar a leer juntos en el versículo 12. Aquí va a estar en la pantalla el primero. Dice de esta manera: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Pablo comienza esta sección felicitándoles por su compromiso, por su obediencia y animándoles a continuar en ella, sobre todo ahora que no está. Lo describe como algo en lo que deben ocuparse, es decir, no distraerse, pero estar bien enfocados en ser evidencia viva de su salvación. Porque la evidencia de que somos salvos, la evidencia de que amamos al Señor, es nuestra obediencia. Di esto conmigo: la evidencia es obediencia. Dilo conmigo. La evidencia es obediencia. No lo entendía.
Ahora entiendo a mi papá. Si realmente podíamos demostrar que lo amábamos, era necesario obedecerle. Y Pablo de esto habla. Y si volvemos al versículo 12, describe la manera de vivir nuestra salvación con las palabras temor y temblor. Temor y temblor. Y quizás sea algo confuso leer algo así, temor y temblor, porque pensamos en Dios como un Dios de amor. Así que, ¿cómo es esto de que debo estar en temor y temblor? Dios nos perdona, ¿por qué debo estar en temor y temblor? Y a pesar de que esto sea algo quizás difícil de entender, la realidad es que tú y yo hemos experimentado esto más veces de lo que tú piensas. Por ejemplo, recuerda cuando tenías la edad de entre 12 a 18 años. A esa edad tú conocías lo que era sentir temor y temblor. Se llamaba mamá. Saludos a mi madre si nos está viendo. Pobre de nosotros si no hacíamos caso, ¿verdad? A ver si te acuerdas de una instancia como esta. Era una mañana tranquila, tu mamá estaba a punto de salir por el mandado, pero antes de salir pasa por tu cuarto y te da una breve instrucción. Mijo, mija, quiero que para cuando vuelva este cuarto o esta sala esté toda recogida. Entonces tú, claro, decías, sí, mamá, te dormías un poco más. Te despiertas, miras el reloj, haces tus cálculos, dices, si veo la tele, si juego estos videojuegos, si salgo un ratito, aún alcanzo. Y así que pasaba el tiempo y tú perdías la hora y de repente escuchas el carro volver. ¿Te acuerdas de ese sentir? O el clásico, mijo, antes de que vuelva, saca el pollo del congelador. A más de alguno nos ha pasado. Bueno, ese sentir es algo parecido a lo que se refiere aquí Pablo. Es un sentir de respeto, de temor reverente. Claro, nosotros sabíamos que nuestra mamá, nuestro papá nos amaban, cuidaban de nosotros, querían lo mejor para nosotros. Pero no te lo pierdas, muchas veces nuestro comportamiento cambiaba dependiendo de dónde estaban nuestros padres, ¿sí o no? Vivir nuestra salvación con temor y temblor se refiere a siempre tener presente que el Señor está aquí al lado nuestro en todo momento. Él está aquí, viéndonos, incomodándonos de cierta manera. Él expone nuestro pecado, nuestra desobediencia. ¿Se acuerdan cuando nos decían, pero hay un Dios que todo lo ve? ¿Verdad? No lo dejan a uno ni pecar a gusto. Pues así mismo el Señor. No puedes sentirte cómodo, Él está ahí. Sin embargo, si tú recuerdas en instancias en tu vida, hemos visto que nuestras propias fuerzas es muy difícil, a veces imposible resistir la tentación. Y es por eso que Pablo va más allá y les recuerda que la fuente, el origen, la gasolina de su obediencia no viene de ellos, no viene de nosotros. Dice así el versículo 13, dice de esta manera, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Así que bastante claro, la evidencia es obediencia, pero es obedecer de una manera diferente a la que quizás estemos acostumbrados o hayamos hecho. No es una obediencia basada simplemente en cumplir. No se obedece por el temor de perder el afecto de nuestro padre o por el temor de que nos vayan a correr del trabajo. Esta obediencia se basa en el amor que ya hemos recibido, que tenemos la garantía de que jamás lo vamos a perder. Este amor perfecto del Padre es el que produce obediencia verdadera en nosotros. Y no te lo pierdas, aquí dice, no solo es el hacer, sino el querer también. Cambia nuestros deseos. Cambia nuestro deseo ahora a desear hacer lo correcto. Así que cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestras acciones. Esa es la clase de obediencia que Dios desarrolla en nosotros, la evidencia viva de nuestra salvación. Así que vamos a hablar de esta clase de obediencia. La primera manera de describirlo es de esta manera. Es obediencia sin audiencia, centrada en su presencia. Tener el temor de Dios en nosotros. Reverencia, el recuerdo de que siempre nos acompaña, es lo que te va a llevar a ser una persona de integridad, hayan otras personas a tu alrededor o no. Quizás no vea a mi jefe que me estoy yendo antes del trabajo. Quizás no vea a mi esposo que estoy mandando estos mensajes.
Quizás no vea a mi maestro que estoy copiando en este examen. Quizás no vean mis papás que estoy viendo estas imágenes, estos videos. Pero Dios está aquí. Recordemos a José, por ejemplo. Fue tener a Dios presente lo que le impidió pecar aun cuando no estaba Potifar. Aun con todo lo que le había pasado en su vida. Él estaba enfocado en la presencia de Dios. Y si hacemos lo mismo nosotros, podemos tomar las mismas decisiones. Y Pablo continúa con su carta de esta manera, versículos 14 al 16. Dice así, lo pusimos en griego: hagan todas las cosas sin gonguismos ni dialoguismos. Así dice. Esta pudiera ser una prédica por sí sola. Y la verdad, estas dos palabras están en griego. Así que al leerlo, quizás tú puedas decir: ah, no, muy fácil, Dani. Te prometo que jamás he hecho nada ni con gonguismos ni dialoguismos. Te lo prometo. Ah, ¿no? Ya veremos. Pongamos que pase no se crean. Pongamos el significado de las palabras, por favor, en la pantalla. Gonguismos, reclamar y murmurar. Dialoguismos, argumentar, expresar división de opinión, deliberar. Pongamos ahora la versión en español, por favor. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Cómo vamos? Si hubiera una versión de la Biblia que se titulaba Dios habla al paisano, diría: no hagas pleito. Es más, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile: hey, no hagas pleito. Ahora voltea con la otra persona que tienes a tu lado y dile: hey, no hagas pleito. No está sin decir que quizás algunos nos hemos aventado tremendo pleito en el camino a la casa del Señor esta mañana. Ya vamos tarde, levántense. O el clásico de los esposos, esposas, aquí ustedes nos dirán si es verdad o no. Salen listos al carro, esperando, y de repente tú ahí alistando a los hijos, corriendo, alistando las últimas cosas, y escuchas: ¡beep! ¡Órale, que ya vamos tarde! ¿Cómo vamos? Yo esta semana, les admito, cuando escribí esta parte por primera vez, le había puesto que me aventé un pleito totalmente innecesario. Después de ayer, ahora dice dos. Dos pleitos totalmente innecesarios. Mi esposa dice amén. Pero yo creo que si volvemos, si miramos atrás, nos daremos cuenta que esos 30 segundos, ese minuto de hacer pleito, de renegar, de argumentar, reclamar, la verdad no valía la pena. ¿Qué diferencia haría no vivir así? En un tiempo como en el que vivimos, donde todo es motivo de discusiones en redes sociales, en persona, mucha gente se la pasa el tiempo deliberando. Qué refrescante es cuando encuentras a alguien que no vive de esta manera. Alguien que no se ofende fácilmente. Que cuando el pastor le pide que venga por un año entero a la reunión de las 9:30, no se va murmurando. Muchachos, cuando sus papás les piden que saquen la basura, no puedo ponerle pausa a este juego que es en línea. Papás, cuando a sus hijos se les olvida que tienen un partido o un concierto hasta el mismo día y les dicen: mijo, ¿por qué no puedes poner más atención, mijo? No, pero este versículo dice: hagan todas las cosas sin discutir, sin murmurar. Y Pablo les instruye que si viven de esta manera, van a brillar. Aquí lo dice: sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Pero espera, acabamos de hablar la semana pasada de humillarnos, de descender. Ahora estamos hablando de buscar destacar. Y la diferencia de la semana pasada, de lo que estuvimos hablando en ese entonces y hoy, se encuentra en lo que dice el versículo 17 que está aquí: sosteniendo firmemente la palabra de vida. Es cuando sostenemos firmemente la palabra de vida, es cuando confiamos plenamente en el Señor, que nuestra vida se ve diferente. Porque ahora no estás brillando tú,
está brillando aquel que vive en ti. Y a pesar de que aquí habla de una generación torcida y perversa, y quizás nos preguntemos, ¿cómo aplica esto a nosotros? Si Pablo estaba hablando de aquella generación. Pero te recuerdo, toda generación que no tiene al Señor es generación torcida y perversa. Es así. Porque lo que pasa es que persiguen cosas que no producen vida. Caminos que a pesar de verse bonitos al principio, conducen a la muerte espiritual. En cambio, el Espíritu Santo que Él puso ya en nosotros al recibirle, nos conduce a la obediencia verdadera, la obediencia que lleva a la vida. ¿De qué clase de obediencia hablamos? De esta clase de obediencia. Obediencia que brilla en una generación perdida. Sabes, en 1 de Juan 5:12 nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de simple. Y en Juan 1:5 dice, esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no ha podido apagarla. Jamás podrá. No somos nosotros los que destacamos, familia de Christ Fellowship. Cuando sostenemos firmemente la palabra, cuando vivimos en obediencia, destaca aquel que vive en ti. Brillas por aquel que brilla en ti. Ilustrémoslo de esta manera. Esta no es una tortilla en un comal. Los que tienen hambre. Esta es la luna. Y cuando yo estaba más pequeño, yo pensaba, quizás algunos también, que la luna brillaba, que daba luz. Fue hasta que pasé por la escuela que aprendí que no es que la luna esté brillando, es que hay una luz más grande, más fuerte, que está brillando sobre la luna y que esa luz se refleja aquí a la tierra. Es así mismo nosotros con el Señor. Debemos ser un reflejo de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su luz. Seamos como la luna, brillemos la luz del Señor. Y Pablo termina esta primera sección del texto de hoy así, versículo 16. Todo esto a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Entonces, en esta breve parte, Pablo está haciendo un énfasis sobre el sacrificio que ha hecho a través de su vida. Les anima y les dice que saber de que viven de esta manera, como acabamos de hablar, le traerá mucha paz y le recordará que el precio que pagó con su vida no se quedó sin fruto. Y usa una palabra muy interesante aquí en el versículo 17 para describir su sacrificio. Usa la palabra libación. Libación. ¿A qué se refiere? Y es que en algunos sacrificios del Antiguo Testamento era necesario incluir libación o lo que es la ofrenda líquida, el vino, la bebida. Incluso se puede decir que esas ofrendas en particular no estaban completas sin la libación. Por supuesto, estos sacrificios ahora sabemos que nos anunciaban el sacrificio de Jesús, que es lo que recordamos cada vez que tomamos la Santa Cena. Así que podemos verlo de ambas maneras. Puede ser que Pablo se haya acordado de estos sacrificios que se mencionan en el libro de Números. Puede también ser que Pablo estaba recordando las palabras de Jesús, queriendo seguir sus pasos y dar su vida por sus amigos, como lo hizo el Señor. Sea cual sea su inspiración, lo cierto es que Pablo no veía su vida como algo que le pertenecía a él. Su vida estaba al servicio de Cristo y estaba dispuesto a sacrificarse por otros. Y va más allá y dice que lo considera un gozo, un gozo. Cuando tú piensas en sacrificarte de alguna manera al servir a otros, ¿sientes frustración o sientes gozo? ¿Sabes qué? El grupo de vida lo vamos a tener en tu casa. Ay. ¿Sabes qué? Vamos a tener un evento y necesitamos dividirnos en diferentes carros para llegar todos juntos. Vamos a usar tu carro. Ay, no, mi carrito. Lo acabo de comprar. ¿Sientes gozo? Esto es lo que produce el Señor.
Pablo demostró algo diferente a lo que muchos de nosotros sentimos cuando se trata de sacrificarnos. Es una obediencia genuina, la clase de obediencia que produce el Señor. ¿Qué clase de obediencia es? Es obediencia que trae gozo, sacrificándose por otros. Pablo decide regocijarse, aún en lo que había vivido. No es que se sentía bonito y nació de él. No, él pasó por muchas cosas que realmente a cualquiera nos robarían el gozo. Te voy a mencionar algunas de ellas. Fue apedreado, literalmente, le agarraron piedras y se las aventaron. Pasó por hambre, fue azotado, fue puesto en prisión, pasó por naufragio, es decir, el barco en el que iba se destruyó. Y se piensa, basado en unos versículos, que incluso de alguna manera permaneció flotando sobre las aguas un día y una noche. No se sabe si en una piedra, en una pequeña parte ahí, en una madera, no se sabe. Lo que se sabe es que ahí estuvo. ¿Te imaginas pasar por todo eso? Pero Pablo no vio su sacrificio como motivo para reclamar o murmurar, sino para alegrarse, porque él tenía una perspectiva diferente. Él sabía que su vida era aquello que fue necesario entregar para que la fe de la iglesia de Filipo pudiera nacer y ser fortalecida. Y por más difícil que parezca, nosotros podemos experimentar ese mismo gozo cuando vivimos en obediencia. Y en las próximas secciones, de hecho, Pablo menciona a 2 personas que estaban viviendo de esta misma manera. Esta parte va a ser un poco más larga, así que la voy a leer aquí, va a estar en la pantalla, versículos 19 al 24, dicen así, dicen de esta manera: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes, pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo, y confío en el Señor que también yo mismo iré pronto. Así que Pablo expresa el deseo de mandarles a Timoteo para fortalecerles, para recibir buenas noticias sobre su fe. Y el motivo de su confianza en Timoteo, por lo que vemos, era el compromiso que él ya había demostrado. De tal manera que lo llevó incluso a ser partícipe en algunos de los sufrimientos de Pablo. De hecho, se especula que Timoteo en estos momentos estaba en la prisión con Pablo. Por más bueno que sea un líder, te lo confieso, yo jamás seguiría a alguien a la prisión. Pero Timoteo tenía una perspectiva diferente. Él sabía que no estaba siguiendo a Pablo. Él sabía que realmente estaba siguiendo y sirviendo al Señor. Y se reflejaba en su manera de vivir. Él no se la pasaba pidiendo, exigiendo. Él buscaba el bienestar de los que servía. No perseguía sus propios intereses. No se dejaba llevar por el egoísmo. No buscaba ser servido, sino servir. Esto es un siervo verdadero, familia. Esto es evidencia verdadera. Ser alguien que lucha por servir. Porque cuando haces eso, lo que sucede es que te conviertes en alguien muy valioso en el reino de Dios. Y Dios puede usar a todas las personas en este lugar y fuera de ellas también, que estén dispuestos a decir: Dios, aquí estoy. Aquí está todo lo que soy. Úsame. Te voy a obedecer. Te seguiré. No se trata de mí. Voy a vivir mi vida con obediencia verdadera. La clase de obediencia que no ve por su propio interés. Obediencia que no ve por su propio interés. ¿Sabes algo muy triste? Es que en muchos edificios así pueden haber muchas personas que lleven años en la fe que no estén viviendo de esta manera. Les comparto, les confieso, yo he sido esa persona. Muchas veces he llegado a una reunión como esta y llego pensando: a ver qué recibo en esta reunión, a ver qué me dan, y pierdo el enfoque, se los confieso. Me hago a mí mismo el centro. Por ejemplo, el centro de la música. Quizás a ti te ha pasado esto.
Ay, ¿por qué cantan esa si ya la cantaron 1000 veces? Ay, ¿por qué llega ese hermano con la flauta? Bueno, cantan una nueva. Ay, ¿por qué cantan esa si nadie se la sabe? O te haces el centro de la prédica, por ejemplo, sale el predicador y dices, me voy mejor a la de inglés. No crean que no los vi, nada se crean. Me da mucha risa porque cuando predico en jóvenes, algunos muchachos salen, se levantan y se van al baño y nunca vuelven. Digo, hay que orar por ellos. O te haces el centro de la reunión. ¿Por qué usan esas luces? ¿Por qué nos obligan a saludarnos? Soy antisocial, no quiero saludar a nadie. ¿O por qué no sirven algún refrigerio al final? Unas donas, unas galletas, por ejemplo. Dicen amén algunos. Sí pasa, les comparto, en la iglesia donde estaba, empezamos a servir galletas al final. Bueno, total, empezaron a llegar los hermanos con nosotros a decirnos, no me gusta esa galleta, tiene mucho limón. No me gusta esa galleta, tiene mucho chocolate. De plano dijimos, a ver, traiga usted galletas. No quiero. Pero ya en tono serio, quiero invitarles, familia de Christ Fellowship en español, es hora de quitarnos del centro. No se trata de nosotros. Te confieso, cuando vengo pensando en qué me van a dar a una reunión como esta, me doy cuenta que cada vez salgo vacío. Cada vez. Pero en diferencia, las pocas veces que por el poder de Dios he podido quitarme del enfoque, que he llegado con la mentalidad de dar, servir, adorar, lo interesante es que cada vez me voy lleno. Cada vez me voy bendecido. Y te invito, si tú llevas varias semanas viniendo aquí y tu conversación al final es que no estoy recibiendo nada, quítate del centro y verás cómo cambia. Verás cómo Dios te va a bendecir. Es obediencia que no ve por su propio interés. Para terminar, Pablo nos da un último ejemplo de alguien que vivía en obediencia, que servía y buscaba los intereses de los demás y que de alguna manera, no quiero que te pierdas esto, también nos sirvió a nosotros en 2024, aunque no lo creas. Leamos los siguientes versículos 25 al 30, van a estar aquí en la pantalla, vamos a leerlos juntos, 25 al 30. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades, porque él los extrañaba a todos y estaba angustiado porque ustedes habían oído que se había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo he enviado con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes hacia mí. A pesar de que Epafrodito solo se menciona 2 veces en la Biblia, su testimonio es uno que habla de buscar el interés de otros. No te pierdas esto, dice que cuando se enfermó, se preocupó. Todos nos preocupamos cuando nos enfermamos, pero no se preocupó por él. Se preocupó por cómo estaba la iglesia de Filipo al enterarse de que él estaba enfermo. ¿Quién hace eso? Nadie. Realmente es un ejemplo de entrega y su vida es prueba de que la mano de Dios fortalece a todo aquel que le sirve. Epafrodito había decidido ser mensajero para la gloria de Dios, pero no quiero que se nos vaya un detalle muy importante. Esta obra requirió un sacrificio muy, muy importante. Su deseo de servir a Pablo y a la iglesia de Filipo le había llevado a arriesgar su vida, a enfermarse y casi morir. Y no era poca cosa. Recordemos que Pablo escribió esta carta en la prisión desde Roma. Y lo que vemos aquí en el versículo 30 nos dice que estuvo al borde de la muerte. Y a pesar de eso, para ese entonces, en el versículo 30, ya había hecho llegar a Pablo el apoyo de los filipenses. Es decir, él viajó desde Filipo a Roma. Para ilustrarte cuán grande es la distancia, aquí tenemos una buena foto de los buenos Google Maps, que a veces no nos sirven de nada. Está en kilómetros, pero te hago la conversión yo.
más de 800 millas a pura pata. Este era un viaje que se tardaba 7 semanas. De aquí justo hasta Thanksgiving. ¿Te imaginas? Hey, compa, ¿qué vas a hacer tú hasta Thanksgiving? No, pues trabajar, tú sabes, prepararme en ese entonces. ¿Y tú? Pues caminar a Roma. Imagínate. Pero no termina ahí. Epafrodito trajo a Pablo el apoyo de la iglesia de Filipo, pero Pablo mandó algo con él para ellos. ¿Tienes alguna idea de lo que pudo haber mandado Pablo? La carta de Filipenses, la que estamos leyendo en esta mañana. Así que Epafrodito no solo viajó a Roma, sino se llevó con él una carta de regreso, otras 7 semanas. ¿Te imaginas desde ahora hasta el 5 de enero estar de viaje? Algunos de nosotros no queremos ni siquiera ir a nuestro grupo de vida porque está a 20 minutos. Ay, está en Melissa, está en Prosper, no voy. Pero gracias a Dios por su siervo Epafrodito, que arriesgó su vida por servir al Señor, a Filipos y a nosotros. Esta carta, este estudio de estos meses que han sido de bendición, estoy seguro, los podemos leer gracias a que Epafrodito entregó por completo su vida a cumplir la misión. Si Epafrodito hubiera dicho, ¿sabes qué? Es muy largo el viaje, hace frío, hace calor, me voy a cansar, tú y yo no tuviéramos este tesoro de parte de Dios. La carta de Filipenses. ¿Alguno ha sido bendecido por las palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Alguno ha sido bendecido por las palabras que aquel que comenzó una buena obra en nosotros la va a perfeccionar? Gracias a Dios por Epafrodito. Busquemos servir a Dios de la misma manera, viviendo con obediencia que se entrega por lo que Dios te encomienda. Obediencia que se entrega por lo que Dios te encomienda. Familia de Christ Fellowship en español, Dios a cada uno de nosotros nos ha encomendado algo. Quizás sea criar a tus hijos en los caminos del Señor. Quizás sea ser diligente en tu trabajo. Puede que incluso estés en un puesto de autoridad. Quizás ahorita se te ha encomendado dirigir un grupo de vida, tocar algún instrumento en la alabanza, abrir el hogar que Dios te acaba de dar para los grupos, servir a los jóvenes adultos. Muchas gracias, Héctor, que ayer abrió su casa a 25 jóvenes adultos. Preparó la comida muy rica, todo muy delicioso. Un ejemplo. Estoy seguro que aquí también en este cuarto hay muchos de ustedes. Y aunque quizás un día no lo anuncien por la plataforma de esa manera, Dios te ve. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu sacrificio. Así que entrégate por completo. Sirve, ama a tu esposo, a tu esposa, honra a tus padres. Dios te está llamando a no rendirte y a no rajarte, a entregarte por completo. Así que en resumen, la obediencia que hemos visto, ¿cómo lo resumimos todo? Vive en obediencia al Señor, buscando el interés de otros para brillar en un mundo oscuro. ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres brillar la luz de Dios en este mundo oscuro? Vive en obediencia, familia. Sirve a otros. Entrégate por completo a lo que Dios te ha encomendado. Busca el bienestar y el interés de los demás. No busques ser el primero. Lucha por ser un siervo como Jesús. Y ahora, en respuesta a lo que hemos aprendido, a lo que hemos estudiado, ahora nos toca ponerlo a la obra. Entonces quiero poner aquí una pregunta para que pensemos un poco en las áreas de nuestra vida donde Dios quiere que esto lo vivamos. La evidencia es obediencia. Así que la pregunta es, ¿cómo debes quitarte del centro en esta temporada de tu vida? ¿Cómo debes quitarte del centro? Este caminar cristiano no se trata de ti, no se trata de mí. La evidencia es obediencia y obediencia significa quitarte del centro. En tu matrimonio, quítate del centro. En tus amistades, quítate del centro. En tu trabajo, quítate del centro. Y aquí en la iglesia también. Lo acabamos de escuchar. Estamos entrando a un tiempo donde necesitamos siervos que estén dispuestos a decir, yo soy segundo. Estoy para servir. Esta transición de liderazgo va a traer muchos momentos difíciles, nuevos.
cosas que no hemos experimentado antes. Van a haber momentos donde el enemigo va a querer sembrar dudas en tu mente. No me gustó ese cambio, ya me voy. No me gustó cómo hacen las cosas, ahora voy a dejar de servir, voy a dejar de congregarme. Familia, ¿cómo podemos quitarnos del centro en esta nueva temporada? Sabes, Nahum nos dice, el libro de Nahum nos dice que montes tiemblan ante el Señor. Y Salmo 19 nos dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Familia de Christ Fellowship en español, la creación obedece al Señor. Los vientos y las aguas le obedecen. Es hora de decir, yo también. Es hora de decir, es hora de quitarme del centro. No vengo a recibir, vengo a entregar. Así que permítame orar por nosotros. Padre, te agradecemos por esta mañana, por tu fidelidad a nosotros, aun cuando no lo merecemos. Te damos gracias porque, aunque no nos necesitas, nos permites ser partícipes en tu obra. Y aquí hay una obra grande que tú quieres hacer en esta área de McKinney, de Plano, de Frisco, Melissa, Prosper, las ciudades donde tú nos has puesto. Ayúdanos a quitarnos del centro, a venir con un corazón dispuesto a servir, a ser evidencia viva de nuestra salvación, a obedecer de una manera que está centrada en tu presencia, que tú siempre estás con nosotros, una manera de integridad, una manera que no busca su propio interés, una manera que se entrega por completo a lo que tú nos has encomendado, una obediencia que trae gozo sirviendo a otros, para que podamos ser un reflejo de ti en un mundo oscuro. Así que ahora, como iglesia, levantamos nuestras voces y a ti decimos, sí, Señor, yo también te voy a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén.